Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus consultas que nos mandás al número que aparece en pantalla o a las redes sociales. En el programa de hoy vamos a hablar de rinitis, esos estornudos, la congestión, la picazón, las secreciones que caen, cómo diferenciarlas del resfrío. ¿Hay causantes? ¿Cuáles son? ¿Podemos hacer prevención? ¿Es necesario tratarlas? La rinitis afecta mucho más la calidad de vida de lo que pensamos. Y hoy vamos a contar con la visita de un especialista que nos va a ayudar a entender mucho más sobre la rinitis y todo lo que podemos hacer. En el momento del noticiero médico te voy a dar datos de un nuevo trabajo, un nuevo estudio que nos marca que la cantidad de relaciones íntimas está bajando en las parejas adultas. Vamos a entender el porqué y todos los datos de este nuevo trabajo. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso. ¿Cómo andan? Doctor Gabriel Lappmann, nefrólogo cardiólogo. Muy bien, doctor Milton Dan. La verdad es que hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente nos pide, ¿no? ¿Qué tener en el botiquín? ¿Qué de Qué importante, ¿no? Eso, Gaby. Muy importante. Hay que tener en cuenta, 8 de cada 10 argentinos no tienen un botiquín completo en sus casas. Mirá vos. Mirá vos, qué dato, ¿eh? ¿Y sabes lo que pasa mucho en el botiquín? A ver, vos me vas a corregir. Contame. Medicamentos vencidos. Sí, típico, medicamentos vencidos. No, y aparte, por ejemplo, el agua oxigenada que quedó ahí. Que quedó ahí hace 100 años. Yo me acuerdo una vez haber agarrado un botiquín que decía vence 2002 y era 2025, era una cosa... Sí, hay mucha cosa vencida, hay que chequear, ¿no? Vas a ayudar a entender qué es lo que tenemos que tener sí o sí. Es muy importante saber lo que hay que tener sí o sí, algunas cositas más que son importantes porque obviamente suele pasar, especialmente si tenés chicos chiquitos o ancianos que estás cuidando, tenés que tener un botiquín para poder actuar de manera urgente, ¿no? Y soluciones primer auxilio, más que nada. Muy bien, doctor Gabriel Lappmann. Déjame saludar a la Nutri de cabecera de ADN Buena Salud. Volvió Delphi. Volvió. Muy contenta de estar acá y me interesa mucho el tema de Gaby porque yo soy medio hipocondríaca, entonces como para llenar bien el botiquín y tener encima cosas de prevención me gusta, voy a estar atenta. Muy bien. Volviste con nuevas ideas, nuevas propuestas de temas. ¿Qué nos traes para hoy? Vamos a hacer renovar un tema y una sección que nos gusta mucho, que es el ring de alimentos, pero esta vez lo vamos a hacer más específico. Vamos a poner en combate diferentes alimentos, pero que sean fuente de X nutriente. Ponele, vos querés saber qué tiene más vitamina C, vos querés sumar vitamina C en tu alimentación. Bueno, vamos a poner en juego 2 alimentos y ver cuál de esos tiene más fuente de ese nutriente para que vos lo puedas sumar en tu alimentación. Buenísimo. Vamos entonces con el ring de alimentos. En el programa de hoy, licenciada Mariana Kers. ¿Cómo estás? Qué placer volver a encontrarnos. Me encantan los temas de los dos, ¿eh? ¿Escuchaste la noticia? Aparte, yo te iba escuchando las relaciones íntimas y el graph era el sexo en caída. Maravilloso, los amo. Bueno. Así que ahora vamos a hablar de ese tema también, porque fue genial. Tenemos un tema súper interesante que estoy segura que les pasa en casa. ¿No les pasa esto de, ¿me escuchaste? ¿Qué onda con esto de repetir y repetir y repetir lo mismo? Sos una radio encendida diciéndole 35 veces a tu pareja que lave los platos, por ejemplo. Es como, qué cansador. Bueno, te voy a explicar. Y te responde y te dice, ya voy, ya lo hago. Ya ahora lo hago. hago. ¿Y qué pasa al final? Uno lo termina haciendo, porque es ese cansancio el que hace que uno termine ahí como tomando la posta. Así que vamos a hablar un poco de la diferencia entre escuchar y oír. Vamos a delimitar un poco mejor eso, pero me gustan también los temas de los chicos. Eso también, estoy muy atenta. Y hay que pensar, nuestras neuronas necesitan ejercitarse, así que llega el momento del pensamiento lateral. Vamos a ver cuál es el desafío del programa de hoy. Lo tenemos en una placa, a ver si podemos resolver juntos cuál es este pensamiento. Si Pablo es arquitecto, Celina es enfermera, entonces Laura es... Si Pablo es arquitecto, Celina es enfermera, entonces Laura es profesora, modelo, abogada, cantante. ¿Qué es Laura si Pablo es arquitecto y Celina es enfermera? A ver. Volverlo a poner, por favor. No, es ahí letras. lo tenemos, Las vamos. letras, pero Está en pantalla, lo tienen atrás mío, tienen el... Ahí, giran, ¿lo ven? Si Pablo es arquitecto, Celina es enfermera, entonces Laura es... Abogada, dice Lappmann.
Abogada dice Lapman. L-A. O sea, porque, Por la segunda letra. claro. Segunda Pablo es letra. arquitecto, pa. Celina es enfermera. No, y podría ser profesora o abogada. No, es abogada. Es abogada, me dice. pongo abogada. Explique por qué. Porque si Pablo es arquitecto, la A de Pablo de la segunda, arquitecto. Celina es enfermera, la E de Celina es enfermera. Laura, la única que hay con A, es abogada. Sí, Y además estoy de la acuerdo. última vocal también coincide con la última de la palabra. Ah, mira qué bueno. Laura, Ah, abogada. muy buena. También. Coincido. Bueno, Muy muy bien, bien. ahí lo tenés. Nos metemos ya con el informe del día de hoy, rinitis. La rinitis es una condición común que afecta la nariz y los senos paranasales, causando síntomas como estornudos, congestión y secreción nasal. Existen varios tipos de rinitis que pueden ser causadas por alergias, infecciones virales o bacterianas, cambios en el clima o la exposición a productos químicos. El tratamiento puede ser con medicamentos, inmunoterapia, cambios en el estilo de vida o tratando las infecciones, mientras que para prevenirla se recomienda evitar los alérgenos, mantener un ambiente limpio y utilizar filtros de aire. Si experimentás síntomas de rinitis, es importante consultar a un médico para determinar la causa subyacente y recibir el tratamiento adecuado. Para hablar de este tema contamos con la visita en el piso de ADN Buena Salud de la doctora Estela Cuevas, otorrinolaringóloga, alergista especialista en olfato. Muchas gracias, Estela, por tu visita. Hola, gracias a ustedes y a todo tu equipo también. Y para entender esto, ¿qué es la rinitis? ¿Cómo lo diferenciamos Mira, del resfrío? está buena la pregunta para diferenciar porque es una fecha donde estamos con la polinización de los árboles. Uno puede tener una rinitis, en este momento es la estrella, pero vos puedes ser alérgico o sos alérgico porque tu padre, tu madre o tu familia es alérgica. Entonces cuando hablamos tenés de una rinitis, condición. hablamos de una alergia. Sí. Primero hablamos de los alérgicos. ¿Quién es alérgico? El que tiene la condición genética. Tu padre es alérgico, tu madre es alérgica, tenés familia alérgica. Entonces vos adquirís esos genes. A eso se le suma hoy el medio ambiente. Entonces, ese es el motivo por el cual están aumentando los alérgicos, porque el medio ambiente impacta en la salud e impacta en las alergias. Mira, hay un trabajo de acá de Buenos Aires que dice en el 2017 que de cada 10 personas, 2 eran alérgicas. Los últimos trabajos, las últimas revistas de ahora, de septiembre, dicen que de cada 10 personas, 4 o 5 son alérgicas. Y la Organización Mundial de la Salud dice que para el año 2050 la mitad de la población va a ser alérgica. Uno puede ser alérgico todo el año, si hablamos de alergias respiratorias, y puede estar empeorado en otoño o ahora, en septiembre. Y ahora en septiembre porque estamos con la polinización de los árboles, que comienza en septiembre, pero con el cambio climático, con el tema de los vientos, se aceleró y comienza antes. Y se mezcla con las patologías que tuvimos hasta agosto. Acordate que en agosto apareció la Frankenstein, coronavirus, teníamos la bronquiolitis, teníamos resfrío y teníamos gripe. Entonces ahora la gente por ahí se confunde. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles son los síntomas? Claro. Para así podemos entender. Todo y diferenciar. lo que te comenté antes son infecciones virales y son infecciones de la época, de la estación. Lo que pasa es que ahora se prolongó un poco más. Y la rinitis alérgica, por ejemplo, que es la estrella y la vedette de este momento, es una afección. La infección viral obviamente que no necesita antibióticos, un resfrío es producido por un rinovirus, la gripe es producido por el influenza, tenés el coronavirus que es estacional ya y aparece, y se vio mucho este año la bronquiolitis producida por el sincitial respiratorio, que la tienen generalmente los chiquitos, pero como van a la casa, están en contacto con los adultos mayores, se contagian. Y el que más riesgo corre es el adulto mayor, ponele el abuelo. Claro. Esas son infecciones virales en donde un resfrío te va a dar ojos vidriosos, un poco de congestión, un poco de decaimiento, no más que eso. Y va a durar aproximadamente 7 días. Por eso está el axioma que en 7 días se cura con antibióticos y en una semana se cura sin antibióticos. En cambio, en la gripe, por eso es importante la vacunación, más aún en los chiquitos que tienen un sistema inmunológico inmaduro, los adultos mayores que están atravesando por la inmunosenescencia, donde las defensas bajan, o que tienen enfermedades asociadas como cualquier comorbilidad. Es importante vacunarse para evitar las internaciones, porque este virus es mucho más intenso, te produce artralgias, dolores en las articulaciones, dolores musculares, más decaimiento, más congestión y muchas veces te pide el cuerpo reposo y hay veces que necesitas de internación en los casos que dije anteriormente.
El coronavirus va mutando. En este momento, el último que estuvo fue la Frankenstein. Frankenstein, hemos que el hablado nombre en el programa. Ya te asustaba, el ¿viste? hombre asusta. Sí. Y pero... después está lo que te dije de la bronquiolitis, que la que se vacuna es la grávida, la embarazada. Después, si querés vacunar a tu chiquito, hay anticuerpos monoclonales, pero la idea es que no se contagie el adulto mayor. En cambio, ahora es el momento de esta vedette, que es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es un proceso inflamatorio de la mucosa que recubre la fosa nasal. En cambio, si ese proceso inflamatorio recubre todos los senos paranasales, estamos ya frente a una rinosinusitis crónica, que muchas veces tiene pólipos, que son procesos inflamatorios, que se ve muchísimo. Y cuando hablamos de síntomas, ¿qué es? ¿La congestión, estornudo, picazón, Mira, te da todo 4 eso? síntomas cardinales. Cuando te pones en contacto a los 30 minutos con el alergeno, que muchas veces para la persona que no es alérgica es totalmente inofensivo, no pasa nada. Pero yo, por ejemplo, soy alérgica. Obviamente que estoy tratada y no me pasa nada, pero generalmente con este polen que es tan intenso, el paciente que tiene esta condición genética responde con 4 síntomas cardinales. Los 3 primeros aparecen a los 30 minutos aproximadamente, que son picazón de los ojos, de la nariz y de la garganta. Pero cuando te digo picazón, es picazón, porque ese polen, que hay un árbol que es odiado y amado, y a su vez es muy dañino para los alérgicos. Y estoy hablando del plátano. El plátano es un árbol que lo trajo a Sarmiento, es longevo, es altísimo y es amado porque te da mucha sombra y protege al medio ambiente. Pero tiene un fruto que tiene como frutos secos, es como una esfera así que tiene de 2 a 4 milímetros de diámetro. Con el viento cae al piso. Caen, las vemos volando. Eso produce un choque osmótico y ahí se esparcen todos estos pelitos que son los pólenes. Que si vos lo mirás a trasluz el día ventoso, decís, no salgo si sos alérgico. Cuando pica el ojo, uno tiende a frotarse con el dorso de la mano y sabes que el edema cuesta muchísimo bajar. Si estuviste con una crisis, 2 o 3 días para bajar ese edema. Cuando pica la nariz, hacemos esto. Esto es el saludo alérgico, pero no pica así, pica. Haces así y eso con el tiempo te deja, yo la tengo, un trazo horizontal que tiene una implicancia estética. Y cuando pica la garganta, eso te lleva a una tosecita o te lleva después a la disfonía. Imagínate ustedes que están hablando todo el día y estar con este uso y abuso de la voz y con la garganta rasposa, no está bueno. Por eso es tan importante hacer diagnóstico. ¿Se puede diagnosticar y después eventualmente tratar? ¿Sabés qué? Te quiero contar primero el último de los síntomas. Decime. Después de este insulto aparece la obstrucción nasal. Okay. Nariz tapada. Ese es el peor de los síntomas, porque el aire debe pasar sí o sí por la nariz. Cuando el aire no pasa por la nariz, pasa por la boca, es un aire frío, golpea la garganta y a su vez golpea los pulmones. Entonces, si hay algún antecedente tipo asma, se puede exacerbar esa crisis. Me preguntaste... Dar el diagnóstico. El diagnóstico, ¿sabes que hay que hacerlo? Porque muchos colegas, inclusive de la comunidad médica, subestiman esta patología. Y es una patología que, más allá de los síntomas que te estoy contando... Yo estaba pensando, porque uno relaciona la rinitis y no la vincula tanto con alteraciones de calidad de vida o todo esto que nos estabas contando. Y decís, mirá, tiene un impacto real. Tiene un gran impacto y tiene muchísimos costos directos e indirectos. Porque como es subestimada, bueno, no pasa nada, tenés una rinitis alérgica. Como hay un cambio climático, en los 4 últimos años, la evidencia, lo que viene a la consulta, son pacientes que te dicen, a mí nunca me pasó esto. Pero es justamente por el cambio climático. El cambio climático, ¿qué hace? Aumenta la temperatura. ¿La temperatura qué hace? Al aumentar, aumenta la fotosíntesis. Y también los pólenes mutan sus genes. Entonces, los pólenes que hay ahora no son los que había antes. Tienen mucha más potencia, tienen más alergenicidad. Y actúan sobre un organismo que está marcado genéticamente y aparte, acordate que estamos en Chiapas, vivimos 75% del año, nos queda un 25%, o sea que estamos totalmente estresados y ese estrés también cae sobre el sistema inmunológico. Qué importante todo esto que nos estás marcando, Estela. Entonces, para ir cerrando este tema, hacemos diagnóstico, tratamiento. Sí. Mira, lo primero que hacemos obviamente es el interrogatorio, donde te enterás y aparte, mientras vos vas preguntando, vas observando y te das cuenta que el paciente tiene ojeras, tiene el trazo que yo te estoy contando, la piel está tipo enrayador, vos ya te vas dando cuenta por qué viene el paciente y también puede tener como una rinolalia, una voz gangosa, porque tiene un moco retronasal y muchas veces también te cuenta que cuando está obstruido no huele.
obviamente que hay una obstrucción, no pasa el aire, entonces no pasan las partículas químicas que están en el medio ambiente, que tienen que pasar al cerebro para que nosotros podamos oler. Inmediatamente nosotros en el consultorio, el otorrino tiene la ventaja por ahí contra otra especialidad de contar con herramientas. Entre ellos nosotros tenemos un instrumento que es un fibroscopio. Es una manguerita que tiene una lente con mucho aumento que nos permite ver el interior de la nariz. Y la mucosa está totalmente pálida y nos encontramos generalmente con unos cornetes que son estructuras normales de la nariz, pero que están aumentadas de tamaño porque se tienen que defender. Y más allá de eso, muchas veces te encontrás también con alguna desviación del tabique. El tratamiento que generalmente decimos es primero educar al paciente, que le tenemos que dar los tips en esta fecha, que esto a la gente le encanta escuchar. En esta zona hay muchísimos árboles y ahora en noviembre viene florece el jacarandá, que es una identidad para Buenos Aires, que no te produce esa alergia como la que produce el plátano, pero tiene muy rico olor. Entonces hay muchas personas que tienen hipersensibilidad olfatoria, entonces los vas a ver estornudando. Te vamos a invitar a hablar en otra oportunidad de olfato. Del olfato, dale. Que me interesa, sos especialista en eso. Cerremos, podemos dar un cierre a la nota con tus consejos, estos tips que nos están marcando, me parece que es importante para darle un cierre a esta nota. Estos días ventosos, está muy bueno la gente que hace actividad física, que salga con un barbijo, con unos anteojos o... si te vas a trabajar y no querés andar con el barbijo, te puedes poner un poquito de vaselina sólida a nivel de los orificios nasales y también a nivel de los lagrimales. Cuando hay mucho viento, volvés a tu casa, bañate y lavate el pelo, porque en el pelo quedan los pólenes. Entonces, tenés los pólenes del plátano, te metés a la cama y te encontrás con los ácaros, empeorás. La ropa hay que secarla adentro. Porque si no, vos la sacaste afuera, cayó el polen, hubo una lluvia de pólenes, entonces la sacudís, o hoy no se tira mucho planchar, te la pones y empezás a estornudar también. Claro. Entonces todas esas cositas son importantes, como también la ventilación, siempre hay que ventilar, pero el horario de mayor viento es a la mañana, entonces entre las 5 y las 10 de la mañana no ventiles, y entre las 7 y las 10 de la noche tampoco ventiles, hay que ventilar al mediodía, eso es importante, y bueno, después lo que no tenemos que hacer es la automedicación. Porque vos vas a la farmacia, te dan la gotita, que es la que nosotros no queremos, o te dan un antihistamínico de primera generación. Consulta, diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias, doctora Estela Cuevas, otorrinolaringóloga, alergista especialista en olfato. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos mandan al número que aparece en pantalla o a las redes sociales. A ver si sale tu pregunta. Aparece ahí, el sistema la va seleccionando y nos dice: tengo 2 placas en la carótida. ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Qué hacemos con estas placas que aparecen en carótida? Bueno, a ver, el tema de las placas en las carótidas hay que ver primero el tamaño, ¿no? Porque no es lo mismo tener una placa chiquitita que no obstruye significativamente, eso puede aparecer de forma de incidentaloma, vamos a decir, como todo lo que aparece, y no es una patología, sino que es un aviso, quizás tenés un poco de colesterol, un poco de dislipemia, obesidad y bueno, todo eso conlleva esta placa. Ahora, si la obstrucción es del 50% o más, es una placa significativa y ahí a veces hay que tomar conducta, obviamente hay que utilizar quizás estatinas que repercutan sobre la placa, suplementos, como omega 3 y obviamente hablar con tu cardiólogo la necesidad hipotética de intervenir a través de, digamos, soluciones endovasculares o soluciones quirúrgicas de acuerdo a la situación, pero obviamente estamos hablando de placas que comprometen hemodinámicamente la carótida, ¿no? Acá no solo nos marca que tiene 2 placas, hay que ver esto. Hay que ver, probablemente sean muy chiquitas. Y no hay que asustarse. No hay que asustarse, hay que hacer prevención primaria, ejercicio, alimentación, descanso, estrés, todo eso, estatinas, a veces se utiliza aspirina. Bueno, hay que ver muy bien el caso, vitamina C también para el efecto antioxidante. Bueno, hay un montón de situaciones que tenemos que ver, pero a no preocuparse, si son placas que no afectan significativamente la vascularización cerebral, que es lo que la carótida es lo que conecta el corazón con el cerebro, tranquilo, medidas primarias de prevención, obviamente de estilo de vida y quizás estatinas. Nos metemos ya entonces con el noticiero médico. El sexo en caída nos marca un nuevo estudio, cada vez
son menos adultos tienen relaciones sexuales. Vemos este trabajo y los datos que nos muestran. Un informe del Institute for Family Studies advierte sobre la llamada recesión sexual. En 1990, el 55% de los adultos reportaba tener sexo semanal, mientras que en la actualidad esa cifra cayó al 37%. El fenómeno afecta sobre todo a los más jóvenes, que hoy pasan menos tiempo en pareja y más horas frente a pantallas, redes sociales o videojuegos. Los investigadores explican que la falta de vínculos estables, la reducción del tiempo de socialización y los cambios en los hábitos de vida explican gran parte de esta caída. Incluso entre las parejas casadas, la frecuencia sexual se redujo en la última década, marcando una tendencia preocupante para la salud y el bienestar. Ante este panorama, especialistas proponen recuperar hábitos saludables, limitar el uso de dispositivos electrónicos y sumar herramientas de apoyo natural. Entre ellas, se destaca el aporte nutricional de Mensch, un suplemento a base de hierbas que potencia el deseo, el rendimiento y la libido tanto en hombres como en mujeres, favoreciendo una vida sexual más plena y activa. Vamos a desarrollar este tema junto a la licenciada Mariana Kertz. Los datos nos marcan que en el 90 más del 55% de los adultos tenían sexo semanalmente. Sí. Ahora tomamos los datos de hoy y ese 55% baja al 37%. La caída es muy importante. ¿Hay un número de frecuencia que deberíamos tener? Es buena pregunta. La realidad es que no tenemos un número de frecuencia esperable o normal o lo que debería pasar. En realidad cada pareja hace lo que puede. La realidad es que no es lo mismo tener relaciones durante la menopausia que durante los 20 años. Entonces también adaptar un poco el contexto en el que estamos, bueno, también puede ayudar a normalizar y naturalizar sobre todo qué tipo de relaciones estamos teniendo. Vos marcabas, Marian, esto de los grupos etarios. Sí. Pero el trabajo, si uno lo mira, larga por un lado los adultos esta caída en la frecuencia semanal de encuentros íntimos, pero también en los jóvenes, en menores de 30 años que cada vez tienen menos relaciones. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué nos pasó? Esto nos pasó la pantalla. Y esto también influye, obviamente no es la única variable, no vamos a echarle la culpa a la tecnología, pero por supuesto hay entre un cúmulo de variables, el estilo de vida o la calidad de vida del día de hoy, la realidad es que las pantallas ocupan un gran lugar, un gran poder durante todo el día. De hecho, todas las aplicaciones tienen una opción que es para que ustedes puedan ver el tiempo en pantalla. Y cuando ustedes ven el tiempo en pantalla, la verdad es que a veces es preocupante, son 5 horas, 6 horas, 6 horas de tu día mirando una pantalla con la vista baja. Obviamente no te vas a relacionar con la persona que tenés al lado. Y por otro lado hay una cuestión dopaminógena también, que es que muchas veces se logran niveles muy altos de placer, y cuando digo placer no me refiero solo al sexual, digo en general en redes sociales, en esto de ese feedback positivo. Fíjense que en las redes sociales no hay manitos para abajo, no hay dislikes, hay todos likes, todos corazoncitos, fueguitos, todas reacciones positivas. Entonces el cerebro busca esa dopamina todo el tiempo, cuando la encuentra rápidamente es como un alimento para el cerebro y claramente va a encontrar satisfacción inmediata ahí. Después, con un poco de suerte, vas a levantar la vista de ahí y vas a mirar a la persona que tenés al lado. Es difícil salir de esos circuitos dopaminógenos que son tan adictivos también para el cerebro. Pero esa es una razón. Claro. Por otro lado, también tenemos un estilo de vida que obviamente no es el mismo que en los años 90. También tenemos mucho más estrés, una fluctuación también en las crisis económicas. Digamos, estamos atravesando procesos coyunturales que también hablan un poco de cómo pueden afectarnos en el deseo. Hemos visto en programas anteriores beneficios de la actividad física en todo nuestro organismo, pero también lo vimos en un trabajo que vinculaba la actividad física con la frecuencia, con cómo me siento, con esa energía que tengo, y que esa energía después me hace sentir bien y me hace trasladarlo a la pareja, porque el trabajo también nos marca que en el matrimonio cae. Vos sos un gran tenista, ¿no? Es uno de los motivos por los cuales juego al tenis. Sí. Está muy bien. Y sí, coincido. La realidad es que la actividad física, sobre todo de manera regular, no solo ayuda, como siempre hablábamos con los chicos, en esto del desempeño, en la cotidiana, sino que también en las relaciones, primero por una cuestión personal, aumenta tu autoestima, tu amor propio, te ves mejor, te sentís mejor. Esto también te da más energía, ¿no? Y esta fuente de energía, que es totalmente natural, como hacer el ejercicio, también está bueno que vayamos a buscar ahí esto que necesitamos. Porque una vez que empecemos a generar mayores y mejores situaciones de autoconocimiento, de autoexploración, estoy 100% segura que lo vamos a poder proyectar a la pareja. ¿Cómo trabajamos
el deseo. El estudio y ahí los especialistas consultados en el informe marcaban la posibilidad de utilizar herramientas y la suplementación. Nosotros hemos hablado de Mensch, también se mencionaba en el informe previo. ¿Qué rol tienen? ¿Cómo utilizarlos? Este tipo de suplementos, como el caso de Mensch. La suplementación siempre acompaña, que es un poco lo que siempre comentan los chicos, ¿no? Obviamente, a ver, como siempre, la suplementación va a acompañar un tratamiento integral, en el sentido de, si vos vas a una farmacia y solamente comprás Mensch, por ejemplo, y decís, bueno, con esto voy a salvar mi relación, no. Probablemente no. Y no porque el suplemento sea malo, al contrario, es excelente. El problema es que depende también de un gran cambio de hábitos, de cómo pongas vos tu cerebro, qué predisposición tenés vos para generar estos cambios, cómo vas a generar también cambios de conducta a nivel sexual. Por ejemplo, tomas Mensch. Funciona, sí, perfecto. Pero estás todo el día mirando el celular y al fin del día tenés 6 horas en la pantalla y con tu pareja no chocaste ni los 5 y es muy difícil así. Entonces creo que es el acompañamiento ideal para un cambio de hábitos que sea integral y que permite y facilite también ese recorrido, que incluye todo lo que hablamos siempre. Un cambio en la alimentación, hacer actividad física, relacionarte de manera saludable también con tu pareja. Vos podés tener todo el cambio de hábitos realizado, pero también si no tenés una pareja sólida, bien conformada, con estímulos positivos, difícil también. Y el aporte del Mensch, por ejemplo, es tanto válido para hombres como para mujeres. Esa es la parte buena también, ¿no? Que lo puede tomar cualquier persona, hombres o mujeres, y también que no tiene TAC. Y estas me parece que son como cuestiones que también las tenemos que mencionar, ¿no? Digo, que los pueden tomar celíacos, diabéticos. Al ser totalmente natural, obviamente consulten con el médico si tienen alguna inquietud, pero es totalmente natural y sirve para hombres y mujeres. No es que el sexo está condicionado al varón que no tiene deseo o a la mujer en menopausia. En realidad, lo puede tomar cualquier persona para mejorar su calidad de vida sexual y además el rendimiento, porque ayuda también un poquito ahí a empujar. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Tenemos que irnos a un breve corte. Dale. Y cuando volvemos vamos a estar con el ring de alimentos que nos trae la licenciada Delfina Zimmerman. Marian nos va a traer el por qué, repito siempre lo mismo, y no me escucha. Mi pareja no me escucha, yo le digo que haga tal cosa, pero parece que no me escucha. Y el doctor Lapman nos trae el botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es lo que tenemos que tener ahí a mano en nuestras casas? Vamos al breve corte y enseguida seguimos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en el número que aparece en pantalla o en las redes sociales. Te adelantamos que llegaba el ring de alimentos. ¿Hay música? A ver, ¿suena? ¿Suena? Ahí está. Ahí aparece Rocky. Sí, y la licenciada Delphi Zimmerman que nos trae este ring de alimentos donde, ¿qué van a competir? Esta vez vamos a competir de diferentes nutrientes. Nutrientes, vitamina C, por un lado, entra ahí al ring. El combate va a ser que de estos dos alimentos hay un concepto que se llama alimento fuente, es más alimento fuente de la vitamina C. Es decir, me va a aportar más vitamina C si yo quiero sumar a mi alimentación y quiero buscar un alimento para sumar en el día a día, bueno, ¿cuál va a ser? ¿Y quiénes vamos a poner en combate? Obviamente ¿quiénes entran? La naranja. Entra la naranja. Cítricos, representando desde la naranja, y el morrón. Morrón. Mira vos, entra al ring. Vamos a separarlo ahí un poquito. Y tenemos naranja y morrón. Vitamina C, ¿por qué es importante? Primero. La vitamina C, primero, es una vitamina que el cuerpo no puede producir. Hay que sí o sí consumirlo externo, ¿sí? Somos el animal que la debe consumir externo. Es muy importante para todo lo que es el efecto antioxidante, defensas. Ayuda a la síntesis de colágeno, así que sí, también todo lo que es estructura, mejora el aspecto de la piel es importante. Y, no es menor, que ahora la vamos a ver en el último tema, absorción de hierro también. Muy bien. Así que tiene muchas funciones en nuestro Tenemos organismo. entonces la naranja por un lado, morrón por el otro. ¿Qué va a hacer la nutria? ¿A quién le va a dar al capitán ADN? ¡Al morrón! Al morrón. Mirá, y la gente seguramente Sí. del otro lado estaba pensando que iba a ganar la naranja. No sé por qué viste este concepto de que la naranja en realidad es uno de los alimentos con más fuente de vitamina C, porque el morrón tiene 3 veces más que la naranja en cuanto a vitamina C. Lo que sí, y esto es muy importante, la vitamina C es una vitamina hidrosoluble. ¿Qué significa esto? Que viaja a través del agua. Por ende, en métodos de cocción de, por ejemplo, si yo hiervo alimentos que son ricos en vitamina C, brócoli, morrón o los tomates, voy a perder mucha de esa vitamina. Entonces está bueno tener en cuenta de sumar morrón o sumar estos vegetales que menciono, pero no hacerle tanta cocción. Por ejemplo, ¿Crudos?
Puedes hacerte una criollita, cebolla, morrón, un poquito de aceite de oliva y condimentar con eso. Podés ponerle, hacerte un morrón relleno en el horno, un toque, un huevo, pero que no tiene mucho tiempo en hervor. O gazpacho, hacerte sopa procesada de tomate y ponerle también un poquito de morrón para el sabor. Pero de esa manera tiene mucho aporte de vitamina C que también está bueno tener en cuenta. Muy bien, hay segundo combate, acá se lo llevó el morrón, fue el ganador. Y vamos con el segundo. ¿Qué entra? Alimentos fuentes de Omega 3. omega 3, qué nutriente esencial. El omega 3 es fundamental, nos está faltando en nuestra alimentación. Tenemos que recuperarlo y aumentar los niveles de omega 3. Es otro nutriente como de los únicos dos en realidad que tenemos en la alimentación, como la vitamina C. Es sí o sí, el cuerpo lo tiene que consumir externo porque no puede producir omega 3. Por eso es tan importante revisar la alimentación y la suplementación de omega 3. ¿Qué alimentos van a entrar como aporte de omega 3 y qué hay creencia popular que aportan? Por un lado, semillas de chía. Chía, que seguramente escucharon mucho de chía, hablar. lino, por un lado, y nueces. Y nueces. Nueces es de los frutos secos que se relacionan mucho al aporte de omega 3. ¿Quién va a ganar este combate entre las semillas y las nueces? Bueno, ahí van las reglas de Delphi. En realidad, tenemos acá al capitán ADN. Sí. Y al malo de la película. La chía tiene un poquito más de omega 3 que en realidad en las nueces. Pero va a haber un empate porque en realidad van a perder los dos. En medio, entonces. Sí. Pierden los dos. Pierden los dos. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante a tener en cuenta con esto. Si bien ambos son fuentes de omega 3, son fuentes de omega 3 a base de un ácido graso llamado ALA, ¿sí? Es un nombre, es un concepto técnico, pero para tener en cuenta que la conversión que tiene de omega 3 no es suficiente para el cuerpo. No es el que va a las neuronas y nos ayuda a pensar, a mejorar la memoria, a cuidar la salud cardiovascular, a bajar la inflamación real. Porque es muy poquito lo que el cuerpo obtiene de todo este omega 3. Claro, pues nosotros lo que necesitamos aportar con el omega 3 es EPA y DHA. Si lo aportamos en la forma vegetal, necesitamos que se convierta a EPA y DHA. Y nuestro organismo no lo genera con facilidad, le cuesta mucho. Entonces, realmente no son fuentes ideales de aporte de omega 3, salvo que esté llevando una dieta vegana, vegetariana, que bueno, tenemos que tratar de encontrar fuente de omega 3 y ahí esto puede tener un lugar. Sí, pero ahí ojo y tener en cuenta que si yo consumo la semilla de chía así, como entra a mi cuerpo, sale. Vale, es fibra. Entonces, ahí estás aportando fibra, pero no omega 3. Si quiero esa poca conversión que tiene el ALA, además quiero aprovecharla, tengo que activar tanto los frutos secos en remojo y después bajarlo en una cocción para secarlo, más o menos 8 horas en remojo, y la chía está bueno hidratarla con agua, se hace como un mucílago, un gel, y eso sí el cuerpo lo absorbe. Entonces, activar semillas y frutos secos. Y la evidencia nos viene marcando la importancia de omega 3. Hubo un trabajo en estos días, podemos ver en pantalla, que nos marca el omega 3 como clave para mejorar la presión arterial, ¿no? Es un nutriente que nos ayuda a nivel cardiovascular y la evidencia viene demostrándolo estudio tras estudio. Ahora, en este caso, con la presión arterial, pero esto lo hemos visto como protector de las enfermedades neurodegenerativas, como una ayuda y un nutriente fundamental a nivel cardiometabólico, como un nutriente clave para bajar la inflamación. Hoy en día, uno de los grandes problemas que tenemos en la modernidad es que tenemos una alimentación, entre otras cosas, proinflamatoria, y eso se da por la deficiencia de omega 3. ¿Qué hacemos si la fuente vegetal no es lo ideal para aportar omega 3? ¿De qué manera sí lo podemos aportar para que nuestro organismo realmente lo pueda aprovechar? Bueno, ¿Pescado? entonces ahí vamos. Las fuentes principales de omega 3 son de origen animal generalmente y son pescados grasos o poner algunos mariscos, por ejemplo el krill, o en pescados grasos tenemos el salmón, el bife de atún, por ahí la trucha. En realidad son alimentos que no están en nuestro día a día o en la cantidad que deberían estar para poder cubrirlo. Por eso ahí sí es muy importante la suplementación y ojo, que si vamos a ir a suplementarnos, lo mismo, si yo busco suplementos por ahí, si tengo una alimentación variada, digo, de origen vegetal, tampoco van a tener ese impacto. Entonces, para el suplemento va a ser como el alimento. Tengo que buscar una buena fuente con buena biodisponibilidad, que es lo que el cuerpo va a aprovechar de ese omega 3. Los trabajos nos marcan la necesidad de suplementar y por eso es clave elegir bien el suplemento de omega 3 para que realmente cumpla la función que tiene, que realmente se absorba, porque el otro problema que tiene el omega 3 es que les cuesta mucho ser biodisponible. Por eso nosotros hemos marcado muchas veces que el omega 3 de elección
de los que participamos en el programa es la fuente de krill antártico original, que en Argentina se consigue y se conoce como Capskril. Capskril, que es el krill antártico original, es la mejor fuente porque ese omega 3 está junto con fosfolípidos, que eso es lo que hace aumentar su biodisponibilidad. Sí, y eso es muy importante a veces, no solo enfocarse en la dosis, sino en esto de cómo mi cuerpo lo absorbe y lo aprovecha, y eso es lo que tiene en Capskril de diferencial, y por eso es la fuente también a elección, que con una cápsula por día para cubrir deficiencia de omega 3 va a estar más que bien y va a ser suficiente, no es grande, mira, acá tengo, es una cápsula, pero digo, súper tomable, no es gigante, y cubre y va a tener todas estas funciones. A nivel, digamos, de lo que vos hablaste, de la inflamación de la salud, también a nivel de la piel, también a nivel para evitar lesiones y mejorar todo lo que es la salud articular. Entonces, el cuerpo lo usa para tantas cosas que está muy bueno poder dárselo desde una buena fuente y que el cuerpo lo pueda aprovechar. Veamos por qué el Capskril es la mejor fuente. Hay una placa que nos va a ayudar a entender por qué hablamos que el Capskril es la mejor fuente. Porque tiene una mayor biodisponibilidad comparado con fuente del aceite de pescado, eso lo ven ahí en esa tablita, y eso se da porque está estabilizado, porque es de alta absorción, por las características propias del krill, no tiene contaminantes y tiene otros nutrientes más allá del omega 3 que lo hacen cumplir su función. Los fosfolípidos que ayudan a que se absorba mucho más y además tiene funciones, y la astaxantina y colina. La astaxantina es lo que le da el color ese rojo y además es un importante antioxidante, y la colina es clave en nuestras neuronas. Por eso es la mejor fuente, la mejor forma de aportar el omega 3 a nivel general. Si queremos aumentar los niveles de omega 3, esta es la forma más fácil y efectiva de hacerlo, y tiene beneficios que lo podemos ver en la siguiente placa, que es lo que venimos desarrollando con la licenciada Delphi Zimmerman. Genera menos inflamación, hay mejor circulación con el aporte de omega 3, nos ayuda a reducir triglicéridos y mejorar el perfil de colesterol a nivel general, sobre todo aumentando los niveles de colesterol bueno, HDL, el que ves en los análisis, ayuda a la concentración, a la memoria y al aprendizaje. Por eso es que es nuestra fuente de elección, y si hablamos de suplementación, en este caso de Capskril, el lugar donde lo podés conseguir es en la farmacia, si lo pedís así directamente como Capskril en cualquier farmacia. Vamos con el tercero de los combates. Vamos con el tercero. Sacamos esto y entra. ¿Qué es? Mirá, ¿Cuál es el nutriente que va a entrar? Un nutriente muy importante, un mineral que muchos tienen deficiencia, que es el hierro. El hierro. El hierro que, si vamos a lo fácil, lo relacionamos con las carnes, pero vamos con otras fuentes de origen vegetal a ver cuál es mejor para tener un buen aporte de hierro. Tenemos espinaca, la que consumía Popeye, muy relacionada a la energía, el hierro. El hierro vinculado fundamentalmente en anemias, en embarazo. Hay momentos en la vida donde requerimos más hierro, así que es importantísimo. Adulto mayor, embarazos, es muy importante el consumo de hierro. Y lentejas. Lentejas contra espinaca como fuente de hierro. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Se lleva la lenteja. Le pone el Capitán ADN. ¿Por qué? ¿Por qué? Las lentejas, en cuanto a miligramos, tiene más cantidad de hierro. Pero, ¿qué es importante? La espinaca la solemos consumir mucho en tartas, ¿viste? Acá en Argentina. Y eso hace también que se pierda mucho el hierro en la cocción. Entonces, si queremos consumir hierro de manera no hemínica, que le cueste un poco más al cuerpo, que es la que no viene de carnes, puede ser espinaca, tiene menos, intentemos cruda, ponerla en ensaladas, aprovecharla también de esa manera que va a tener más absorción. Y el hierro y las lentejas tienen un montón, pero a tener en cuenta la activación que hablamos varias veces, combinarlo con, por ejemplo, algún ácido, una vitamina C, como el limón o como un cítrico de postre para mejorar la absorción, y alejarlo de las comidas, de las infusiones. O sea, esta comida principal que tenga el hierro, no té, no mate y no café cerquita, para que se absorba mucho mejor ese hierro. Clarísima como siempre, Delphi Zimmerman. Vamos al panel, que quiero escuchar a Mariana con su columna. Esto de te digo pero no me escuchás. Me gusta que hayas dicho quiero escuchar a Mariana. Quiero escuchar a Mariana en la columna que nos va a hablar de escuchar. Me gustó. Bueno, a ver, vamos a pensar un poco primero en la diferencia entre oír y escuchar. Oír tiene que ver con un acto objetivo. Por ejemplo, voy a tirar esto, Listo. Se oye ese sonido. Es un acto objetivo de simplemente el cerebro interpretando un sonido. Punto.
Pero escuchar tiene una acción de interpretación, una acción subjetiva donde la persona tiene que hacer algo activo, no queda pasivo ante un sonido, sino que tiene que ver con una interpretación y con una devolución de esa situación. Entonces, tenemos un tema ahí que es esta frase que les traje. La vas a leer vos, Milton, ¿querés? A ver. Dale. Ahora leemos. A ver ¿por si la tenemos qué ahí. tengo Una que frase de repetir Martín. Tantas veces lo mismo. Escuchemos esto, a ver, mañana Martín tiene que ir al súper, comprar pan, leche y naranjas. Después tiene que pasar por la farmacia y volver a casa en bicicleta. Espectacular ese cartel, gracias, gracias. ¿Qué Ahí ya lo dice? bajamos, así no lo ven más, porque necesito que lo escondan. Muy bien, quédense con esta frase. Quédense con esta frase que, listo, la dijo una vez Milton, la leyó. Ustedes tienen que escuchar con atención, así que ya está, en casa también prestar atención a esa frase. El problema es cuando estas frases o estas acciones se repiten continuamente y este acto subjetivo de poder escuchar y de prestar atención y de interpretar esa información queda nublado. Muchas veces queda nublado por un problema de comunicación de base. Quizás ya estamos un poco saturados de tanta información, quizás este rol que toma, por ejemplo, la pareja de dar órdenes o indicaciones y esa modalidad de dar orden es lo que desagrada, entonces el cerebro es como que evita continuamente el displacer, lógicamente no va a querer seguir escuchando y es como si se apagara. ¿Les pasa, por ejemplo, estar trabajando o estar cocinando y ponen la radio o ponen la tele de fondo? Seguro muchos de ustedes ponen ADN de fondo, pero la están escuchando con atención. Pero vieron que hay como un momento donde no estás escuchando más. ¿No? ¿Les pasa? Que es como un momento donde como que el cerebro ya lo obvia, lo pone en segundo plano y uno queda ahí como, bueno, haciendo una actividad en primer plano como cocinar o cualquier otra cosa. Pasa lo mismo en las relaciones de pareja. Y ahí aparecen conflictos, porque obviamente a nadie le causa gracia estar diciendo 500 veces lo mismo. Dale, lavá los platos, te lo pedí a la mañana, te lo volví a decir a la tarde, te mandé un mensaje. La verdad que es muy cansador para las dos partes. Lógicamente, para la persona que emite el mensaje, esto es muy de la primaria, pero ¿se acuerdan de esto de emisor, mensaje, receptor? Muy sencillo. El emisor es la persona que da un mensaje. Para esa persona es agotador estar diciendo 38 veces lo mismo. Es muy cansador, pero evidentemente tampoco tiene herramientas para poder delimitar mejor qué es lo que necesita en esa situación. Y por otro lado, tampoco pareciera que el mensaje sea tan claro. Por más que yo diga, lava los platos, y es un mensaje clarísimo, evidentemente hay algún problema, alguna interferencia en esa comunicación que impide que el receptor, que es la persona que escucha o que debería escuchar, reciba esa información y la pueda interpretar. Está también la prioridad que uno le da a ese mensaje que recibe. Lógico. Quizás La subjetividad. quizás lo escuchaste, Sí. pero decís, bueno, dentro de las cosas que tengo que hacer, y quizás Después lo lavar los hago. platos, después lo hago. No, o para mí también es de eso de que si estás con el teléfono Pero o no- está en el medio de una conversación de 20, tiro Sí. 20 cosas, la número 5 Ya ya está. no. Se te va, Sí, se te responde porque sí, recontra va, ahí sí. ya estás oyendo, no estás escuchando. Totalmente. Así que por eso les voy a hacer un ejercicio a los chicos para ver si escucharon con atención la frase que dijo Milton. Ajá. Así que tienen ahí una hoja y un marcador y háganlo en casa también porque les voy a preguntar esto. ¿Cómo se llama la persona que tenía que hacer todo Pero lo no que quiero que mencionó Gaby se Milton? copie de mí. Pero tenés que escribirlo. No, tenés que escribirlo. Ah. Tenés una En la hoja. casa también están jugando a esa Pueden frase en que me casa. hicieron leer, que yo no entendí por qué leí. Ah, viste, me gustó, me gustó, me gustó. Ustedes en sus casas pueden responder estas preguntas que nos está haciendo María. ¿Qué más? Muy bien, la primera pregunta es cómo se llama la persona, así que en casa también vayan anotando. La segunda persona es qué fruta tenía que comprar. A ver, Muy Delphi bien. va bien porque la estoy mirando acá de costado. Muy bien. Pero yo soy competitiva. ¿Dónde iba después? A ver, ¿dónde iba después? Latman está con mucha seguridad en sus vamos, respuestas. Vamos, muy a bien, ver, vamos, muy más bien. preguntas. Y la última es, ¿en qué tenía que volver? ¡Gané! ¡Pasa para mí, hasta para todos! Bueno, vamos a ver esas 4 preguntas de esta frase que les conté Yo sobre lo Martín. contesté en mi tiempo. A ver, ¿quién Gaby. era la creo que persona? La persona Martín. es Martín. Perfecto. No creo ¿Qué la tenía primera que comprar? La fruta era Naranja. naranja. Sí. Excelente. ¿A dónde tenía que ir A la después? farmacia. A la farmacia. No va al Lo puse médico. mal, puse médico. No ganaste entonces, Delphi. Y pero vos tardaste más tiempo. Y después en el bicicleta. tema es Bueno, pero escuchar. pará, hay Volví que a la casa- escuchar. Volví a la casa en bicicleta. Bicicleta. Estos ejercicios, que está bueno para hacerlos en pareja, es algo muy sencillo. Armen una frase, uno dice Es la que, frase, es que el con mi otro esposa anota. activé este sistema de que si no me acuerdo de buscar... Te voy a decir buscarlo, una cosa chicos. que me pasó.
la otra vez. Ya te conté. Fui a buscar a mi hijo inglés cuando tenía que ir a buscar la Claro, colección. sí, yo fui al médico en vez de la farmacia ahí. Sí, estas pasan. Bueno, les dejo algunas claves como Claves. para poder cerrar y para poder pensar en casa también y después me cuentan a ver cómo les fue con esto. La primera es delimitar el momento en el que voy a decirle algo importante a la pareja. No sirve de nada que repitas 500 veces. Ya sacate este setup del cerebro porque eso no sirve, no funciona, no da resultado. Vayamos a algo más funcional. No repetir, sí delimitar. Mirá, necesito que hagas esto, te lo digo ahora, a la mañana, que estás libre, que estamos desayunando, que estamos tranquilos, busca el momento adecuado para decir las cosas. La segunda es limitar, no repitas tanta cantidad de veces, decilo una vez, 2, 3 máximo. Pero la tercera vez que lo decís es, ya no te lo voy a volver a decir, necesito que hagas esto. ¿Sí? Como delimitar ahí y poner un punto final también a la conducta de las dos personas. Y la tercera, tener mucha paciencia y mucha aceptación porque estos cambios no se van a dar de un día para el otro. Así que despacio, tranquilos, pero empezando a generar esos cambios de Yo conducta. tengo una pizarra en la heladera. Eso también. Que voy también, dejando sí, las cosas. súper, Otro consejo más. calendarios digitales. Las Muchas órdenes. gracias, Mariana. Un placer. Gaby, vamos al centro del estudio Escucharon, ¿no? para entender qué es lo que tiene que tener el Sí. botiquín de primeros auxilios. Qué importante es tenerlo completo. Muy importante. La gran mayoría de los argentinos no tenemos No. un botiquín actualizado y si lo tenemos, ¿qué es lo que tiene? Muchos medicamentos vencidos. Sí, es un conjunto de elementos que permiten dar lo que es una solución de emergencia, ¿no? Un corte, quizás una indigestión, porque bueno, acá no hay medicamentos, pero podemos tener antiácidos. Es muy importante tenerlo en un lugar accesible para que nosotros podamos... Muchos de los problemas y accidentes que nos requieren ir a un botiquín se dan en la casa. Se dan en Por la eso casa. es fundamental tenerlo actualizado y completo. Claro, exactamente, tiene que estar en un lugar accesible para todas las personas. No debe tener medicamentos vencidos porque justamente... Entonces eso lo que recomiendan es chequearlo cada 3 a 6 meses el botiquín, tampoco llenarse de antibióticos, de cosas. He visto Uno, botiquines quizás, de médicos tenés que- una indicación, me sobró esto, bueno, al botiquín, Al al botiquín. botiquín. Y después no encontrás lo que realmente necesitas. ¿Querés que veamos un poco? A ver. Tenemos una placa para ir explicando y también, mirá que bueno. Mirá, este botiquín, doctor no Lama, sé. mirá, lo tiene completo. Ahí está, se ve arriba, Se ve perfecto. arriba. Vamos a enfocar bien. ¿Qué Está es lo que completo. tiene que tener, Gaby? Este lo traje de mi casa, mentira. Bueno, por ejemplo, jabón blanco, muy importante para el lavado de una herida, por ejemplo, un corte, ¿no? Un corte, jabón blanco. Neutro. Neutro, sí, perfecto. Después tenés gasas, tenés acá, ¿no? Vendas, que por ejemplo hay un corte o hay que, por ejemplo, un dolor en una articulación y tenemos que vendar. Agua oxigenada, acá se puede ver, a ver, el líder, Agua ahí oxigenada. está, agua oxigenada, que es un muy buen desinfectante y no duele porque, bueno, después también debe ser Yodopovidona alcohol, tenés. yodopovidona. Estos son desinfectantes que los utilizamos en, por ejemplo, típico la playa o, por ejemplo, colonias de vacaciones donde siempre hay que tener un botiquín. Vamos repasando. Jabón neutro, Jabón gasas, neutro. vendas, desinfectantes, agua oxigenada, alcohol, yodopovidona. Sí. Después tenemos la parte para vendar, ¿no? Podemos tener algunas bandas, ¿no? De tipo, bueno, Sí, telas elásticas. telas elásticas para poder hacer algún, digamos, cubrir una herida, que es muy importante. Quizás tirarle antes el agua oxigenada o el alcohol puede ya doler un poco. Y la tela elástica, tenemos alcohol acá. El termómetro, Milton, porque muchas veces, bueno, ya esto lo aprendimos en la pandemia y mucho también antes, saber si la persona tiene los signos vitales. Tomar el pulso, tomarle la fiebre, la frecuencia respiratoria. Podría sumarse acá, por ejemplo, un tensiómetro, un saturómetro, obviamente también es interesante. Tijeras para cortar, guantes, algodón. Muy importante tener todo esto de pautas de primeros auxilios para poder especialmente salvaguardar el tema de lesiones agudas, cortes, picaduras de insectos, para luego llevar a la persona a la atención Esto de es clave, primaria, o sea, ¿sí? estos son elementos que tenés que tener en tu casa para hacer una primera atención, para Sí. resolver rápidamente el problema, pero ir y concurrir. A una guardia o a un lugar donde puedas hacerle el tratamiento. Se que podría requiera el sumar caso. algunos medicamentos tales como el paracetamol, el ibuprofeno, algunos suplementos que siempre yo los tengo en el botiquín, por ejemplo, enzima digestiva, serrapeptasa, también es bueno tenerlos. Después, por ejemplo, mucha gente tiene aspirina, ¿no?
algún antiácido, algún loperamida para la diarrea, todo eso también se podría sumar a este Y ahí es clave botiquín. esa conducta de revisar y no dejarlos Totalmente. eternamente en Claro, el botiquín, porque porque si no, cuando lo necesiten no va a servir. Claro, porque si lo dejás solo acá y quizás en un año o dos no hubo ninguna urgencia de ese tipo, o quizás hubo de las otras, y también reemplazar, quizás hacer como un stock de qué cosas van quedando, porque lo peor que te puede pasar es que entres al botiquín y justo no estén esas es cosas lo que necesitas. vos necesitas, claro, exactamente. Así que no confiarse, chequearlo cada 3 a 6 meses, que es algo muy importante. Repasemos en una placa, a ver qué es lo que nos estuvo comentando el doctor Gabriel Lachmann, qué es lo que tenemos que tener como esenciales en el botiquín. Jabón blanco, alcohol en gel, el termómetro fundamental, los guantes descartables de látex, gasas y vendas, antisépticos como iodopovidona, agua oxigenada, una tijera que nos ayude, entre otras cosas, a cortar estas vendas o la cinta adhesiva, que es otro de los elementos que tenemos que tener. Exactamente, Milton. Me parece interesante que todos nuestros televidentes de ADN Buena Salud tengan la rutina de tener el botiquín, tenerlo accesible, que puedas tenerlo en segundos y poder atender esa urgencia que quizás te pasó con tu hijo, con vos mismo o con algún adulto mayor, que también es importante tener en cuenta. Recordá, acá no está, pero el tensiómetro es muy importante, controlar la presión arterial, el saturómetro puede llegar a sumar, el termómetro también, así que signos vitales y actuar rápido para luego hacer la atención primaria. Clarísimo, doctor Lachmann. Vamos a la mesa y con el resto del equipo porque se nos fue Ya el se nos fue el programa. programa. Pasó la Voló, hora ADN Buena Salud. Quiero cerrar, Gaby, con una de tus frases de cabecera. Sí, A voy ver. a decir una frase que me parece muy importante, que es: la prevención es la mejor intervención. Actuar antes es clave, porque de esa manera podemos solucionar casi el 90% de los problemas. La prevención es la mejor intervención. Eso es claro, básico, y es lo que tenemos que apuntar, y sobre todo desde un medio de comunicación, tratar de hacer esto, Me parece- prevención. Es Mejor el lema prevenir de- que curar. Eso, mejor prevenir que curar, tal cual. Y si tenemos que curar y los médicos podemos curar, buenísimo. Y si no, acompañar, porque también el médico no está siempre para curar, sino para acompañar al paciente de manera humanística en su pesar y llevar de la mejor manera el bienestar. Clarísimo. Muchas gracias, Gaby. Con Por esas favor. frases nos enseñás cada día, cada programa. A ustedes agradecerles por su compañía. Quedan las líneas de comunicación abiertas para que nos manden su pregunta, su propuesta de tema. Lo hacen en el momento que quieren, escrito, en video, de la forma que quieran. La mandan a ese número que aparece en pantalla o a las redes sociales. Nosotros nos tenemos que despedir, pero nos volveremos a encontrar en la televisión pública y haciendo mucho más. ADN Buena Salud.